¿Sabías cuáles fueron las consecuencias del pecado original? A continuación, vamos a ver un breve resumen del resultado del pecado. ¿Sabías cuáles fueron las consecuencias del pecado original para el hombre? Pues la primera, que la tierra no da su fruto si no es con sudor. Otra de ellas es que padecemos de enfermedades diversas y terminamos muriendo. ¿Sabías cuáles fueron las consecuencias del pecado original para la tierra? Pues a raíz del pecado, los hijos del Dios verdadero, los ángeles, tuvieron relaciones con mujeres en la tierra. Estas relaciones provocaron la existencia de gigantes en la tierra. También se produjo una gran corrupción sobre todo el planeta. Y esa corrupción llevó a la destrucción del mundo antiguo. ¿Y sabías cuáles fueron las consecuencias del pecado original para los cielos? Y esto llevó a que Cristo tuviera que bajar a la tierra como rescate por una humanidad presa del pecado. Por lo tanto, los cielos tuvieron que presenciar la agonía y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hizo que se cambiara el estatus de los cielos, ya que Cristo fue ensalzado por encima de todo después de ser resucitado por su Padre. ¿Sabes cómo vamos a vivir en los días actuales las consecuencias del pecado? Pues con guerras de continuo, con grandes hambrunas que se extenderán por toda la tierra, con grandes epidemias a nivel mundial que llamarán a nuestra puerta, con grandes catástrofes de todo tipo y con una tribulación única en la historia de la tierra, la cual terminará con el juicio de Dios sobre la tierra en la llamada batalla de Armagedón. A continuación, vamos a ver cómo se dice esto en las Escrituras. Veamos antes cómo fue creado el ser humano y con qué características. El hombre fue creado con las cualidades que tiene tanto el Dios verdadero como su Hijo unigénito. Por eso dicen las Escrituras: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Según el libro del Génesis, dice: entonces Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el hombre está dotado, al igual que Dios, de justicia, amor, sabiduría y poder, pero en su justa medida. Todo esto gozando de libre albedrío. Y además nuestros primeros padres disfrutaban de una vida eterna, sin envejecer y sin enfermedades, en un entorno paradisiaco. Todo esto se les acaba cuando, desobedeciendo a su Creador, se someten libremente a la voluntad de un querubín elegido por Dios para que vigilara el paraíso y a sus inquilinos. Desde entonces, este querubín pasó a ser llamado Satanás el Diablo. Y según el siguiente texto, se puede deducir que su lealtad fue puesta a prueba antes que la de los hombres.
En el libro de Ezequiel podemos leer: Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y perfecta belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, topacio y jaspe, crisólito, ónice y jade, zafiro, turquesa y esmeralda. Tus engarces y monturas estaban hechas de oro. Todo eso se preparó el día en que fuiste creado. Por tu gran volumen de negocios te llenaste de violencia y empezaste a pecar. Tu corazón se volvió arrogante por tu belleza. Por causa de tu glorioso esplendor, corrompiste tu sabiduría. Tu final será repentino y terrible. Dejarás de existir para siempre. Y desde entonces, la humanidad empezó a arrastrar las consecuencias de un pecado que vamos a ver a continuación. Lo primero que se produjo en el pecado fue la pérdida de vida eterna, tanto de nuestros primeros padres como de toda una humanidad a la que le fue transmitido, iniciándose así un proceso de envejecimiento del ser humano con resultado de muerte. Vamos a desgranar con la Biblia el suceso del pecado. El libro del Génesis nos dice: Pues bien, Jehová Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Además, Jehová Dios le dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho, pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en que comas de él, sin falta morirás. Este mandato de no tomar como alimento el fruto de un árbol no tiene otra finalidad que poner a prueba la lealtad de su creación humana perfecta, al igual que hizo con Satanás. ¿Y qué le pasaría al hombre si desobedece el mandato? Pues lo dice bien claro, que perdería la vida eterna, ya que en el momento que lo hiciera moriría en ese mismo día, es decir, en los primeros 1000 años, ya que para Dios un día es como 1000 años para el hombre, como lo podemos ver en el siguiente texto de Segunda de Pedro, que nos dice: sin embargo, amados, que no se les escape este hecho, que para Jehová un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Y seguimos leyendo el libro del Génesis. En Génesis 3, del 1 al 5, se nos dice: un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó: sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Por lo tanto, la serpiente original, es decir, el diablo, seduce a los primogénitos de la creación humana para que pequen contra Dios, dándoles a entender que Dios es un mentiroso y que pretende tenerlos en ignorancia al no permitirlos acceder al conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Y qué hace el hombre? Pues pasa por alto la soberanía de Dios
y obedece las intenciones de Satanás. Como nota, decir que en el libro de Enoc se dice que los primeros humanos que vivieron en el paraíso hablaban con los animales y se comunicaban con ellos. Esto nos puede dar a entender que Eva viera normal que un animal se acercara a ella y le hablara. De lo contrario, se hubiera visto raro y sospechoso ese hecho. Y seguimos con la lectura del Génesis. Y siguiendo con la lectura del Génesis, podemos ver como otra de las consecuencias que trae el pecado es el rescate que tiene que proveer Dios mediante el sacrificio de su Hijo unigénito, para poder salvar así a la humanidad de una muerte segura, cosa que tuvo que provocar un gran dolor en la familia celestial. Y en Génesis 3 se nos dice: Entonces Jehová Dios le dijo a la serpiente: Y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. En este párrafo se nos dice que desde entonces Dios pone en enemistad a todos los que hacen la voluntad de Satanás contra todos los que hacen su voluntad, y el Cristo terminará aplastando la cabeza de la serpiente, es decir, eliminará a Satanás y a sus seguidores, pero antes Satanás herirá en el talón a Cristo, cosa que sucedió ya cuando fue clavado en el madero de tormento, atravesando sus talones. Y del versículo 17 en adelante del Génesis, podemos ver cómo se nos dice que por culpa del pecado, al hombre le costará un gran trabajo mantenerse todos sus días sobre la tierra hasta que muera, cosa que por desgracia conocemos bien todos. El párrafo dice: Y a Adán le dijo: Como le hiciste caso a tu esposa y comistes del árbol del que te ordené, no debes comer de él, el suelo estará maldito por tu culpa. Te costará muchísimo trabajo sacar alimento de él todos los días de tu vida. El suelo te dará espinos y cardos, y tú tendrás que comer la vegetación del campo. Con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste formado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Desde entonces, Dios deja que la tierra y sus gobernantes estén en manos de Satanás. Lo podemos ver en Primera de Juan, que dice: Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del diablo. Y sigamos con las consecuencias inmediatas del pecado. Pero las consecuencias de estar desamparados de la mano de Dios empiezan para aquella humanidad que acaba de comenzar a multiplicarse en la tierra, ya que Satanás, no conforme con esto, seduce a una parte de ángeles poderosos, dioses, que seguramente participaron en la creación del universo, y les seduce para que tengan relaciones con las hijas de los hombres y se mezclen con ellas en la tierra. Estos ángeles, dioses de la antigüedad, violando las leyes del Dios verdadero, cogen a todas las mujeres que quieren y las hacen sus esposas, teniendo hijos, gigantes o nefilín, como se los denomina en el Génesis.
En Génesis 6 se nos dice: Ahora bien, cuando la cantidad de hombres empezó a aumentar por toda la tierra y ellos tuvieron hijas, los hijos del Dios verdadero empezaron a darse cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas. Así que comenzaron a casarse con todas las que quisieron. Los Nefilim ya estaban en la tierra para entonces, y también estuvieron después. En esos tiempos, los hijos del Dios verdadero tenían relaciones con las hijas de los hombres, y ellas le daban hijos gigantes. Estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. Como nota de explicación, podemos decir que los hijos del Dios verdadero son los ángeles, los dioses que tuvieron relaciones con las mujeres terrestres. De esta descendencia híbrida salieron los hombres poderosos y de renombre de la antigüedad, que eran tanto los padres, que fueron dioses, como los hijos, que fueron semidioses. Aquí podemos ver algunas imágenes de los restos encontrados de estos gigantes que dice la Biblia. En el Evangelio de Judas se hace referencia a estos ángeles que pecaron con las mujeres humanas. En Judas 6 podemos leer: Y les recuerdo que a los ángeles que no mantuvieron su posición original en los cielos, sino que abandonaron el lugar donde les correspondía vivir, Dios los ha reservado con cadenas en profunda oscuridad para el día del gran juicio. A día de hoy tenemos vestigios de los restos de estos seres y de sus construcciones, aunque se está intentando tapar tanto los hallazgos de gigantes como atribuir sus construcciones a humanos del pasado. Aquí podemos ver algunas imágenes de vestigios de gigantes en un pasado. De estos seres hay restos por toda la tierra, por lo que nos podemos hacer ya una idea de quién hizo estas construcciones colosales. Al parecer, estos seres estuvieron poblando la tierra junto al hombre cerca de 1000 años, hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Según algunos libros antiguos fuera de la Biblia, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, hubo diversos subtipos de Nefilim, dividiéndose según sus tamaños en jayanes, gigantes, titanes y colosos, los cuales llegaban hasta los 11 metros. Fuese como fuere, parece coincidir con los restos encontrados. A la derecha podemos ver la fotografía de una momia encontrada de un gigante que tiene 6 dedos en los pies y manos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Tienen los gigantes 6 dedos en pies y manos? Primero, decir que en tiempos pasados, en tiempos después del diluvio, pero tiempos pasados, no solo existió Goliat, el gigante Goliat de 2,9 metros de altura, que conocemos todos. También existieron otros y todos tenían 6 dedos en pies y manos, como se nos dice en Primera de Crónicas.
Dice, hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, es decir, tenía 24 dedos en total. La maldad sobre la tierra era cada vez mayor, ya que estos dioses y sus hijos gigantes estaban corrompiéndola. Además, los seres humanos solo pensaban en hacer lo malo. Por lo tanto, Dios se ve obligado a acabar con todos los seres que habitaban en ese tiempo la tierra, y lo hizo con agua. En el libro de Enoc, que es un libro que está fuera de la Biblia, se dice lo siguiente en el capítulo 6 y 7 a propósito de todo esto que hemos visto anteriormente. El capítulo 6 nos dice, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, le nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. En el capítulo 7 se nos dice, todos tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar. Por lo que parece que estos seres no solo pecaron contra la raza humana, sino además contra aves, animales, reptiles y peces del mar. Pero, si fue así, tiene que haber algún resto sobre la tierra que indique lo dicho, aparte de la mitología, claro. Pues a continuación vamos a ver algunos fósiles y pinturas antidiluvianas de algunos vestigios de lo dicho anteriormente. Se han encontrado restos de híbridos entre pez y humano, tanto en fósiles como en pinturas primitivas en cuevas. Vamos a ver algún ejemplo. Estos restos nos son familiares ya por la mitología. En la primera imagen podemos ver lo que pudiera ser un macho, pero en la segunda parece ser como si fuera una hembra, ya que incluso tiene un bebé cerca de ella. Y seguimos con los restos de estos seres pintados en cuevas ya hace miles de años. En el recuadro de abajo podemos ver a estos seres con cola de pez interactuando con humanos. Parece que están ayudándolos a pescar. En esta representación se puede ver cómo estos seres parece que están luchando contra los humanos y portan un arco en sus manos. También los vemos nadando ahora detrás de lo que sería una ballena o un pez similar. En definitiva, hemos visto vestigios de una hibridación entre hombre y pez, según hemos podido leer en los textos anteriores, donde se nos decían que estos dioses pecaron no solo con las mujeres de los hombres, sino también con pájaros, bestias y peces. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios tuviera que enviar una catástrofe sobre la tierra para acabar con esta generación corrupta. En Génesis 6 nos dice, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión, le dijo a Noé, he decidido acabar con todo el mundo, pues por causa de ellos
la tierra está llena de violencia, por eso voy a destruirlos y arrasar la tierra. En Génesis 6:17 se nos dice: y voy a traer un diluvio que inundará la tierra y destruirá a todo ser vivo que está bajo los cielos y que tiene aliento de vida. Todo lo que está en la tierra morirá. Y lo hizo en forma de agua, ya que tenía mucha y a mano. En 2 de Pedro lo podemos leer. ¿De dónde sale ese agua? Dice: ellos pasaron por alto a propósito este hecho, que hace mucho tiempo hubo unos cielos y una tierra sólidamente establecida fuera del agua y en medio de las aguas, por la palabra de Dios, y que por esos medios el mundo de aquel tiempo fue destruido al ser inundado con agua. Pero ¿de dónde sacó Dios tanta agua para anegar la tierra por completo? En el libro del Génesis se nos dice entonces Dios dijo: que haya una expansión en medio de las aguas, que haya una separación entre las aguas y las aguas. Y Dios pasó a hacer la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima. Eso fue lo que ocurrió. Dios llamó a la expansión cielo, y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el segundo día. Entonces Dios dijo: que las aguas que están debajo de los cielos se junten en un mismo lugar y aparezca el suelo seco. Y así ocurrió. Dios llamó al suelo seco tierra y al conjunto de aguas mares. Podemos ver algunas ilustraciones de lo dicho en el libro del Génesis. Es decir, hay una separación entre las aguas. Las aguas de arriba formaron el cielo y las aguas de abajo los mares. Las aguas de arriba formaban una bóveda y estaban en forma de gas transparente. Se encargaban de que los rayos dañinos del sol no entraran directamente a la tierra, evitando así, entre otras muchas cosas, el envejecimiento rápido de los seres vivos, siendo la vida mucho más longeva que la actual en aquellos días. Después del diluvio, la Tierra empieza desde ese momento a tener las 4 estaciones climáticas que conocemos hoy en día. Una vez que esa capa de agua en forma de atmósfera cae para siempre a la Tierra, deja sin protección a ésta del frío o del calor, dependiendo de su posición con el Sol. Y por lo tanto surgen las distintas estaciones que conocemos, ya que anteriormente la Tierra gozaba de un clima primaveral todo el año. No olvidemos que Dios la hizo para que el hombre viviera eternamente en un paraíso. En el libro del Génesis podemos leer lo siguiente: así que Jehová dijo en su corazón: nunca más maldeciré el suelo por culpa de los hombres, porque el corazón de los hombres tiende al mal desde la juventud. Nunca volveré a destruir de esta manera a todo ser vivo. De ahora en adelante, en la tierra siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Después del diluvio, se empieza de nuevo en la tierra con una generación humana que estaba limpia de aquellos seres que contaminaron la tierra. Pero antes resaltar que Noé tuvo que predicar el fin de un mundo antiguo en similitud a los días actuales en los cuales se están predicando las buenas noticias del regreso del reino de Dios. Y por lo tanto, el fin de este mundo actual
como lo conocemos. Y podemos leer esta comparación de predicación de dos mundos distintos, uno antes del diluvio y otro de este mundo actual que vivimos. Lo podemos leer en los siguientes textos, en Segunda de Pedro y en Mateo. En Segunda de Pedro se nos dice: tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia. Y en Mateo se nos dice: porque en aquellos días antes del diluvio la gente comía y bebía, los hombres se casaban y las mujeres las entregaban en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Se calcula que Noé estuvo predicando entre 40 y 50 años. En los días de hoy está pasando lo mismo y lo podemos leer en Mateo. Mateo 24:14 nos dice: y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y terminamos el fin de un mundo antiguo con el siguiente texto que nos hace mantenernos alerta en los días actuales, ya que se asemejan a aquellos. En Mateo 24 se nos dice: ahora bien, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre, porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Y vemos que los días actuales se asemejan mucho a los días de Noé. Pero sigamos con las consecuencias del pecado. Antes de pasar de un mundo antiguo corrupto al actual, que también lo está, tenemos que recalcar una consecuencia muy grave que trajo el pecado de nuestros primeros padres para la familia celestial, y no es otra que el sacrificio en la tierra del arcángel Miguel en forma humana, para poder liberar a una humanidad de la losa del pecado heredado. En Romanos se nos dice: así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte, y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres. En 1 Corintios 15:45 se nos dice: así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser vivo. El último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. Y en 1 Corintios 15:22 se nos dice que por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Por consiguiente, como consecuencia del pecado original, Dios se ve obligado a sacrificar su bien más preciado como rescate por una humanidad condenada a la muerte, ya que la muerte del ser humano no era la intención del Creador, y lo dice claramente en el siguiente texto. En Marcos se nos dice: y en cuanto a si los muertos vuelven a vivir, ustedes pueden leer en la Biblia la historia de la zarza. Allí Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. Por lo tanto, ya que la creación humana se le desvió a Dios de su camino inicial por consecuencia del pecado, se ve obligado a rescatar a la humanidad de una muerte segura mediante la sangre de su Hijo unigénito, cosa que podemos leer en Romanos.
Y leemos lo siguiente: porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Y es un regalo que por su bondad inmerecida se les esté declarando justos mediante la liberación por el rescate que pagó Cristo Jesús. Dios lo presentó a él como una ofrenda de reconciliación mediante la fe en su sangre. Esto lo hizo para demostrar su propia justicia, porque Dios fue paciente y perdonó los pecados del pasado. Lo hizo para demostrar su propia justicia en este tiempo, para ser justo incluso cuando declara justo al que tiene fe en Jesús. Pero ojo, del rescate solo se beneficia aquel que demuestra fe en Jesús, no todo el mundo. Todo lo que implicó el sacrificio y muerte como hombre de Jesús en la tierra, que no olvidemos que era el arcángel Miguel y quien se encontraba muy a gusto en los cielos, tuvo como resultado y recompensa para él que cuando lo resucitó su Padre Celestial lo hizo en otra condición superior a la que tenía anteriormente. Por lo tanto, a día de hoy Cristo solo está por debajo de Dios y sentado a su derecha. Y este ensalzamiento de Cristo por encima de todo tiene como consecuencia para la humanidad que en su regreso a la tierra, ya en espíritu, lo hará en la condición de nuestro Señor y Rey por 1000 años. Por lo tanto, Cristo fue ensalzado por encima de todas las cosas. Y como se nos dice en Filipenses 2 del 9 al 11, por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo, y los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Pero, ¿cuáles son las consecuencias del pecado para la humanidad hoy en día? Solo tenemos que observar desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos volvemos a acostar todos los sucesos que ocurren a diario. Esos sucesos fueron predichos en la Biblia miles de años atrás y nos indican que estamos en el final de este sistema de cosas organizado por Satanás. Algunos apóstoles se acercaron a Jesús cuando estaba en el templo de Jerusalén y le pidieron algunas señales para saber cuándo sería el tiempo de su regreso a la tierra y cuándo se produciría el fin de este sistema y por lo tanto el regreso del reino de Dios. En Lucas 21 del 10 al 11, Jesús nos responde: peleará nación contra nación y reino contra reino. También habrán grandes terremotos en un lugar tras otro de la tierra. Y en un lugar tras otro habrá hambre y epidemias. Y se verán escenas espantosas a diario. También se podrán ver en el cielo grandes señales. Pero, ¿cuáles son las consecuencias del pecado para la humanidad hoy en día? Solo tenemos que observar desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos volvemos a acostar todos los sucesos que ocurren a diario. Esos sucesos fueron predichos en la Biblia miles de años atrás y nos indican que estamos en el final de este sistema de cosas organizado por Satanás. También se nos dice que habrá una tribulación o un gran sufrimiento. Y esto lo podemos leer en Mateo 24, del 21 al 22, que nos dice: porque en ese día la gente sufrirá muchísimo.
Nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora, la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día, y jamás volverá a sufrir así. De hecho, a menos que Dios acorte ese tiempo de sufrimiento, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pues vemos cómo al haberle sido entregado este mundo a Satanás por causa del pecado, y sabiendo éste que le queda poco para su juicio, como podemos leer en Apocalipsis 12:12, donde se dice: «Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo». Pues bien, pues por causa de este ser, la tierra está siendo destruida en todos sus sentidos, tanto física como moralmente, hasta el punto de que Jehová ha prometido que va a destruir a todos los que están destruyendo la tierra, y eso lo podemos leer en Apocalipsis 11:18, que se dice: «Pero las naciones se llenaron de ira, y entonces vino tu propia ira, y vino el tiempo fijado, para que los muertos sean juzgados, y para recompensar a tus esclavos, los profetas, así como a los santos, y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y para destruir a los que están destruyendo la tierra». Por lo tanto, todo esto tiene que desembocar en el llamado Armagedón bíblico, que no es otra cosa que el juicio de Dios sobre este mundo corrupto. Además, hay infinidad de sucesos que están ocurriendo constantemente todos los días en la actualidad, que nos demuestran que vivimos ya en un mundo corrupto y degenerado. Lo podemos leer en 2 Timoteo, que se nos dice: «Debes saber también que en los últimos días antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán desagradecidos, serán crueles y violentos, y no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás, y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Pero aunque muchas son las señales que nos indican que estamos en los días del fin, y sobre todo en la tribulación en la que estamos entrando y de la que solo saldremos por intervención divina, hay una señal que nos indicará cuándo se va a proceder a dicha intervención de manera inminente, y que no es otra que el Armagedón. Pues esa señal la podemos ver en 1 de Tesalonicenses 5 del 1 al 3, donde se nos dice: «Ahora bien, hermanos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá, porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo y exclamando: hay paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán». Por lo tanto, mientras tanto deberíamos aplicar el siguiente texto a rajatabla para intentar salvarnos de la gran tribulación que sucederá a la tribulación en la que ya estamos inmersos. Este texto es el siguiente. Este texto está en Sofonías 2 del 2 al 3, que nos dice: «Antes de que caiga sobre ustedes el día de la furia de Jehová, busquen a Jehová todos ustedes los mansos de la tierra, los que obedecen sus justos decretos.
Busquen la justicia, busquen la mansedumbre. Probablemente se les oculte durante el día de la furia de Jehová, el Dios Todopoderoso. Y podemos terminar con las siguientes palabras que nos dijo Jesús cuando estuvo en la tierra y que están recogidas en Juan 14:29, que dice: les he dicho esto antes de que suceda para que cuando suceda ustedes crean.